¿Existen respuestas a lo que la ciencia aún no puede explicar? Hay mensajes ocultos esperando ser descifrados. Hay un lugar donde se encuentra la ciencia y la mística, donde trataremos los grandes misterios de la vida, del hombre y la creación. Prepárate para explorar el autoconocimiento, la meditación, vidas pasadas. Descifraremos los fenómenos paranormales, los secretos egipcios, los enigmas mayas y las antiguas escuelas esotéricas y mucho más. Esto es El Ojo de Aurus, el programa que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Conduce Maximiliano Castro. El Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Hola, buenas noches. Una vez más en El Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Hoy con un tema fascinante como todos los programas. Vamos a hablar de la autorrealización íntima, pero del ser. Nosotros habitualmente estamos en nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, satisfaciendo necesidades, y la gran mayoría de la humanidad busca satisfacer o cubrir necesidades físicas, materiales, ya sea biológicas, la comida, el alimento, la escuela, adquirir objetos, cosas, un auto, una casa. Y también hay necesidades que buscamos que son intelectuales, a través de carreras, de profesiones. Es como un alimento que nosotros tenemos que desarrollar y que cubrir. Pero eso es parte de la vida, de una de las vidas. Nosotros nos vamos a ocupar de algo superior, de la autorrealización íntima, que va más allá de estas necesidades que la gran mayoría de la humanidad tiene. Si no, nos vamos a meter en la tercera etapa, esfera, que es la neumática, la parte del ser. Y ahí, junto a un invitado de hoy, que es Germán Goyeneche de Córdoba, desde Córdoba capital. Cuando quieras, Gonza, estemos conectados, me avisas. Vamos a desarrollar este tema. Recuerden que hay esas dos esferas que gran parte de la sociedad, de la humanidad se cubre, pero hay una tercera esfera que no hemos olvidado, que es la parte más profunda, y es de la existencia. Vamos a hablar de la existencia, no de una vida. Algo habitual que la sociedad transcurre. Nos ocupamos de una vida, pero no de la existencia. ¿Tenemos el vivo de Germán? Avísame. Hola, usted. hola. Hola, Germán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Mucho gusto para todos ustedes. Muy bien, Germán, yo te escucho muy bien. Bueno, me alegro, eso era importante. Bueno, hoy con un tema de nuevo nos traes muy, muy profundo, ya que gran parte de la humanidad, digamos, viaja en dos esferas, pero la tercera esfera es como que se ha olvidado. Sí, y te escuchaba tu introducción, y la verdad que tanto nosotros desde el gnosticismo, como de otras filosofías también que son antiguas, como la teosofía, el rosacrucismo antiguo, etcétera, plantean, y esto es muy importante para terminar de entender cuál es el propósito del hombre y de la vida humana, ¿no? Sin querer, ¿cómo se llama?, dar determinismo así que sean absolutos, lo que nosotros planteamos es que la humanidad cumple un propósito y bueno, y en ese propósito no es tema de hoy, ya sé, pero es importante entender de que el propósito lo podemos resumir como que es tener un aprendizaje. Y para esto te voy a invitar a una especie de ejemplo. Supongamos que un rey, como para arrancar y como para podamos entender el concepto, ¿no? Supongamos que un rey tiene 3 hijos. Tiene un hijo que nunca sale de su reino, siempre está ahí, ¿no? Escondido, sin hacer nada, no pasa por ninguna experiencia, no es ni bueno ni malo. Y supongamos que tiene un segundo hijo que sí cumple lo que hace el padre, imita lo que hace el padre, se mueve dentro de su reino, tratando, ¿no?, de
de desarrollarse dentro de lo que él conoce, ¿no? Y que el padre le ha enseñado, y que exista un tercer hijo que sea el famoso hijo pródigo, ¿no? De la parábola bíblica, o la oveja negra, que decide irse hasta tal vez peleado con su padre porque no hubo entendimiento, y pasa por una serie de experiencias en la vida, obviamente sin ningún tipo de beneficio por el hecho de que al haber salido de su reino pierde todo. Y que bueno, llegado el momento, el padre, el rey se enferma y necesita un sucesor para su reino. ¿Y ustedes qué piensan, a quién piensa que va a elegir como mejor y más sabio sucesor? Entonces este Claro. rey lo manda a buscar al príncipe, y el príncipe se entera del problema de su padre, vuelve, hacen las paces, y obviamente ese hijo le trae una serie de experiencias que no la ha vivido ninguno de sus otros dos hijos. Y obviamente que si las tres personas tienen buen corazón, son buenas personas, este último hijo será el más indicado para reinar, porque no solamente es hijo del rey, sino que además ha pasado por una serie de vivencias, experiencias, dolores, aprendizajes, que lo han llevado a que su persona tenga otra profundidad y otra sabiduría, y por ende va a poder gobernar con mayor sabiduría que los otros dos príncipes. Y acá, esto es el primer hijo, podríamos decir que es aquel que nunca salió del Edén, aquel que es puro, pero a la vez ingenuo. ¿Y por qué es ingenuo? Y porque nunca pasó por la serie de dificultades, tentaciones, problemas, a las cuales no se sabe cómo va a reaccionar. El segundo Tenemos hijo... un audio montado. ¿Ah? No, ¿Se tenemos un escucha? audio montado arriba del audio nuestro. Ahí está. Bueno. El segundo hijo es el que hizo lo correcto, ¿no? En definitiva es el que sigue la tradición, pero si nosotros nos ponemos a ver y analizamos las parábolas, tanto de esta como de otros relatos filosóficos, mitológicos, etcétera, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de esos reyes, príncipes, etcétera, le daban mucha más relevancia al hijo que se perdió, al hijo que se fue, el hijo pródigo, porque obviamente él le daba un aspecto y una profundidad y una sabiduría diferente al de sus otros hijos. Entonces, esto podría ser la humanidad que fue simbolizada mitológicamente como la salida del Edén, y que sería el segundo hijo que logró salir del Edén y que se encuentra perdido en el Edén todavía. El primer hijo que nunca salió del Edén y es puro, es impecable, pero es puro e impecable porque todavía no ha sido probado ni testeado, ¿no? O sea, no se sabe cuáles son sus potencialidades. Hasta que no logre esa manifestación, no la va a poder saber. Y el tercero es el que no solamente que salió del Edén, sino que además se perdió, cometió errores, pero finalmente se rectificó, se corrigió, y gracias a ese aprendizaje pudo volver al Padre, pero con una mayor sabiduría y una mayor sapiencia. Entonces, si nosotros tomamos este ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que el propósito de la vida, que de alguna manera está ligado con esta parábola, tiene mucho que ver con esto, porque el objetivo es la experiencia, pero no la experiencia sin sentido, la experiencia con conciencia. Claro. Y muchas veces esa conciencia viene o del dolor justamente de la luz, de la conciencia, que se da cuenta. Sí. Pero es inevitable el dolor, porque ya lo dijo el Siddhartha Gautama, el Buda, ¿no? El dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, pero el dolor es propio de esta manifestación. Vos sabés que esto que explicás ocurre, pero en más chiquito, en grandes empresas ha ocurrido en el mundo. Me acuerdo del caso Kodak. Cuando Kodak, la empresa de fotografía, empieza la era digital, Kodak, dirigida por los capos más importantes del mundo, tipos intelectuales con un conocimiento terrible, entra en quiebra. Estuvo a punto de fundirse. Imagínate esos hombres de toda la vida, jefe, maestro de maestro en el ambiente,
en la tecnología. Una multinacional. Claro, ¿sí? estamos hablando de algo muy, muy importante en el mundo. ¿A quién buscaron para solucionar estos problemas? Buscaron a la persona más antigua y que probablemente menos conocimiento tenía técnico, pero tenía una experiencia en la empresa de toda la vida. El hombre más antiguo, probablemente el menos capacitado intelectualmente, porque si no hubiera sido jefe de la empresa en algún momento, o directivo en el comité director. Como última opción, no había opción. Lo ponen a él y él dio vuelta a la empresa. ¿Qué usó? Usó el conocimiento que había en la empresa sobre la fotografía, que era la técnica de la luz, todo el conocimiento profundo que tenían, y lo proyectó en otros proyectos más elevados, nuevos, por ejemplo, empezó a crear cremas para la piel, basado en la parte de luz de la fotografía. Esos químicos y todo ese conocimiento lo aplicó ahí, y así fue dando vuelta a la empresa hasta que salieron a flote. Pero cómo te ves ahí, cómo esa experiencia que tenía ese hombre hizo zafar a Kodak. Porque Kodak cerró gran parte de la empresa del mundo, de sus sucursales. Claro. Y él la salvó Sí. a través de esa experiencia. Por eso a veces es intelectual, y vos lo ves en la inmadurez que tienen muchos que se reciben y lo ponen de jefe en un área, y porque tiene título, y porque tiene conocimiento, y es un inepto con título, digamos, en la vida. Es como el primer hijo, Claro. o sea, no tiene esa experiencia, esa madurez que le falta al conocimiento. Claro, y acá con respecto al propósito de la vida, que es un poco la primera placa, ¿no? La presentación, podremos ver que cada uno de nosotros está en una diferente etapa de esas tres instancias que yo hablé. Hay algunos, como uno dice por ahí, no salió del cascarón, todavía están verdes, el típico refrán que se usa. Hay otras personas que están en la búsqueda, pero buscan en diferentes lugares, que todavía no han llevado eso hacia el interior. Y hay personas que ya se han dado cuenta que la verdadera sabiduría surge del mundo interno, pero eso también es producto de la experiencia que ya vienen rodando y no es fruto de la casualidad, es como una especie de madurez que esa conciencia o esa alma tiene, y que no todos estamos en la misma situación, por lo tanto, no todos buscamos lo mismo en esta vida, ¿no? Sí, el otro día vos sabés que se comunica alguien por cosas de la institución, conocimiento, y nos agradecía por lo que publicamos en internet, etcétera, y había estado en diferentes iglesias, creencias religiosas. Entonces conoce este conocimiento y me empezó a hablar, a pedir información sobre los evangelios gnósticos y todo eso, y te das cuenta que se abrió y entró en otra esfera, en esa esfera más amplia, de la cual por ahí vamos a ir hablando, que no tiene nada que ver con la edad, el tiempo, las personas, es un estado de la conciencia, le explicábamos, y que cada esfera, las religiones en sí, son niveles de conciencia de las personas. Y algunas están enredadas, digamos. Si te parece, pasamos a la próxima, que justamente a eso iba. Tiene que ver con esto. Claro, como que el mundo está enredado, la persona mentalmente está enredada en sus teorías, queda atrapada ahí, y él como que salió de la esfera. Entonces me replanteaba cosas que eran lógicas, de la historia, de las creencias, pero esa lógica es como que la gente generalmente no la ve, el sentido común, digamos. Claro. Bueno, con respecto a esto que vamos a hablar ahora, esto es algo propio del gnosticismo, porque nosotros hemos escuchado, pero no es únicamente, o sea, es propio la forma de explicarlo, pero en realidad esto es universal. Hay gente que han desarrollado la diferente entre mente y cuerpo, ¿no? Como una división, alma, cuerpo y mente, otras filosofías. Cada uno trató de describir los diferentes planos de manifestación en los que esto se da. Nosotros en el gnosticismo lo dividimos en tres áreas, básicamente, porque también hay otra especie de mal uso de la terminología espiritualidad, atribuyéndole características que no son propias del espíritu en sí, porque hay una mezcla entre lo que es el alma y lo que es el espíritu. Sí, las cosas son vos sabés que es un tema para hablar después, diferencia entre alma, espíritu, conciencia, voluntad,
Bueno, Claro. los orientales hablan de los 7 cuerpos, pero no la mente, o sea, la gente mezcla todo, piensa que el alma y espíritu y conciencia es lo mismo, Claro, y esencia, piensa o que sea, porque sea abstracto ya es espiritual, y entonces claro, le da, claro, digamos, una connotación a la espiritualidad de algo metafísico, y acá claro. vamos a aclarar un poquito, por lo menos inicialmente, de qué se trata. Claro, es como La decir primera esfera, es como decir que el hielo y el vapor de agua es lo mismo, y es lo mismo y no es lo mismo, o claro, sea, no, es algo exacto, totalmente depende distinto, cómo lo analices. claro, La primera, esto tiene que ver con el propósito de vida, porque el propósito de la vida es lo que nos da sentido a nosotros los humanos. Los animales no tienen ese problema. claro. El reino animal y el reino vegetal no tienen el conflicto nosotros que estamos, como dice el tango, desorientados, ¿no? Está desorientado y no sabe. Bueno, eso no le pasa a los reinos inferiores, inferiores no porque sean menos, sino porque forman parte de otra etapa evolutiva, porque ellos realmente están en su lugar cumpliendo la función que la naturaleza les asignó y punto. O sea, son lo que tienen que ser, no tienen ese conflicto. Y si alguno de ellos lo tiene, por ejemplo las mascotas, es porque nosotros los humanos nos encargamos de meter mano de manera, digamos, antinatural y tomamos a la mascota como hijos Sí, sí. o realizamos una serie de experimentos en los vegetales injertando a través de la manipulación genética, pero ya es algo en el que nosotros intervenimos para alterar un orden natural y casi perfecto. Pero la identidad, digamos, el sentido del propósito de vida del ser humano, que nosotros sí tenemos ese conflicto, y hoy vemos nosotros en el siglo XXI una sociedad extremadamente neurótica, que reacciona de manera desmedida emocionalmente, que vive atrapada en sus pensamientos negativos, en el estrés crónico, es por una falta de identidad y una falta de profundidad, porque si nosotros estuviéramos conectados, así como lo están los diferentes reinos, vegetal y animal, con el origen de nuestra vida, esto caería por su propio peso en un orden en el que todo fluiría de una manera equilibrada y armoniosa, y no pasaríamos todos estos conflictos que estamos viviendo, porque hoy queremos una cosa, mañana sentimos otra, pasado nos preocupa otra, después tenemos miedo, después tenemos intereses, tenemos cálculos, tenemos, bueno, en fin. Entonces, las 3 áreas que forman el ser humano son el área ílica, el área psíquica y el área pneumática o espiritual. Son las 3 naturalezas que tenemos. Y según donde nosotros, como bien dijiste vos hace un rato, es una cuestión de estado de conciencia, donde nosotros tengamos esa conciencia, va a tener el sentido de nuestra propia, el sentido de manifestación del por qué vivimos. En el área ílica, ¿no?, que se relaciona con la parte física, con la parte sensorial, el área psíquica, que se relaciona con la parte mental y emocional, y el área neumática, que es la más difícil. Por eso decimos que la espiritualidad, en sentido profundo, tal como lo conciben las antiguas escuelas de misterio, no es cualquier cosa metafísica, sino es un área de manifestación en la que se encuentra el origen de todo lo que es, ha sido y será, inclusive nosotros. El problema es que eso generalmente no se expresa por nuestra desarmonía, por nuestra ignorancia, y vivimos siempre entre las dos áreas inferiores, desconectados de esa realidad, no quiero decir divina, pero sí puedo decir trascendente, porque una persona puede tener una vida sensorial, una vida, ¿cómo se llama?, mental, emocionalmente, o puede tener una vida trascendente. La vida trascendente, para nosotros tener una vida trascendente, tenemos que estar conectados con nuestro propósito trascendente, con nuestro origen trascendente, porque eso no se puede inventar. Eso emana naturalmente cuando existe una conexión. Por eso decía que el área neumática, que tiene que ver con el ser, con el espíritu, que tiene que ver con nuestra verdadera realidad y con lo que venimos realmente a hacer a la vida, al mundo. El área psíquica, que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra mente, con nuestros proyectos, nuestras emociones, nuestros miedos, porque ahí hay un combo de cosas buenas y malas, y podríamos decir que es el campo de batalla donde nosotros debemos trabajar para poder establecer la relación entre esas 3 esferas. Y finalmente el área ílica,
que el cuerpo, creo que se habló en algún otro momento, el cuerpo en sí tiene un orden perfecto, siempre y cuando nosotros no lo desarmonicemos. Si nosotros nos vamos a vivir a la naturaleza, alejados de los problemas, alimentándonos naturalmente, rodeados de la naturaleza y de percepciones e impresiones que sean edificantes, dignificantes, esa persona, por el simple hecho de estar en ese estado, su cuerpo se va a empezar a regenerar y va a empezar a encontrar una salud, un bienestar y una armonía, porque el cuerpo sabe, tiene una naturaleza propia que para restituir su equilibrio, ¿no? Creo que se llama homeostasis, me parece Sí, se llama esa un palabra. equilibrio, sí, natural. De la capacidad de recuperar su equilibrio. Bueno, lo ve Entonces, cuando el médico te dice, estás estresando, andate unos días al campo, tomate días, andate del caos. Claro. Y muchos dirán, bueno, pero eso no siempre es así, porque hay personas que tienen enfermedades. Bueno, pero las enfermedades pueden ser producto del karma, de desequilibrio que uno realizó en otra existencia, o pueden ser producto del desequilibrio que uno lleva en esta existencia, donde, claro, si uno le mete cualquier cosa, o si se alimenta bien con cosas naturales, pero tiene una desarmonía mental y emocional, por más que se alimente sano, eso no le va a terminar haciendo bien, y el cuerpo se va a terminar enfermando igual. Sí, hoy en día ya hay estudios científicos. El otro día estaba leyendo uno, por ejemplo, que algunos médicos les daban azúcar en comprimidos a pacientes que tenían cierta enfermedad y se mejoraban y le estaban dando azúcar. Y bueno, y todo esto está estudiado, y pacientes que se le decían, bueno, vos estás enfermo, te quedan tantos días de vida, y aunque no estuviera tan mal, la persona hasta moría, porque generaba un condicionamiento mental, Claro. que el cerebro automáticamente se dice, bueno, me tengo que morir, porque me lo dijeron. Y esto Claro. está estudiado, cómo influye el mundo en la psiquis humana. Entonces, esto ya es parte de la otra placa, porque estamos hablando justamente de esto, no sé si se llama la esfera hílica, sí. Y es como decís vos, ¿no? El vehículo biológico lo necesitamos para poder tener esa experiencia, esa manifestación de la cual vamos a sacar y extraer la sabiduría de ahí. Esa sabiduría la necesitamos porque si no tenemos cuerpo, ¿cómo hacemos? ¿No? Lo que pasa es que si el cuerpo pasa a ser, no puede ser, digamos, nuestro sentido de identidad fundamentado en la esfera hílica son las personas que solamente viven para el placer, ¿no? Para comer, para cosas materiales, para cosas sensoriales. Y hay muchas personas que están en ese nivel, que únicamente, digamos, casi que podemos decir a un nivel de los animales, ¿no? Pero los animales lo entendemos, están dentro de su norma. Lo vemos en el caos social permanente que hay, sobre todo cuando hay en un estadio de fútbol, cuando se matan a palo por algo, se golpean. Entonces somos una especie de animales, son estados de infraconsciencia. Exactamente. Son estados muy inferiores. Y el cuerpo, porque el espejismo del mundo material nos hace a nosotros creer y hasta tener la seguridad, falsa seguridad, de que ese es el único mundo que existe. Entonces, no cuestionamos esa realidad, no cuestionamos cómo interpretamos esa realidad. Entonces, como que tragamos directamente sin digerir. Y el problema es que la persona que tiene fundamentalmente una conciencia hílica, material y sensorial, podemos decir que está condenada a la reacción, ¿no? Sí. A que lo van a enojar, a que le diga una cosa y se ponga alegre. Como el perro, ¿no? Que uno le da un palito, se pone contento, uno lo reta, se pone... y bueno, terminamos siendo de alguna manera esclavos de ese juego de acción y reacción. Sí, eso totalmente condicionado. La persona, imagínate un chico que fue criado, un hijo de un narcotraficante que fue criado por sicario. O sea, ¿qué mundo va a entender? Va a vivir en esa realidad. Y esto es normal, y hay casos reales, películas de esto. O sea, vive en ese mundo. Ni siquiera hablemos del segundo mundo. O sea. Y ahora que vamos a hablar del segundo mundo, que es justamente la esfera psíquica, que es acá donde la mayoría de las personas dicen, y yo entiendo esto, ¿no? Porque dicen, no, yo no soy religioso, yo estoy con la espiritualidad. ¿La pasamos a la plaquita? ¿Ah? ¿Pasamos a la esfera psíquica? Pasamos a la esfera psíquica. Sí, ahí está.
Ahí encontramos nosotros el sentido, el propósito y la palabra existir. El otro es vivir, simplemente vivir. Sí. Y en este es existir porque de alguna manera nos damos cuenta de que no solo vivimos, porque empezamos a usar la cabeza y decimos, no, existimos, y de alguna manera eso me ayuda, de acuerdo a mis propias condiciones, a poder cambiar mi realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En este mundo de las emociones, en este mundo de los pensamientos, es justamente que la mayoría de nosotros estamos dentro de esta esfera psíquica, aunque hay algunos que están dentro de la ílica. Podríamos decir de que es algo que es un bucle del cual es muy difícil de salir y encontrar la verdad. Sí, porque a veces no hay conciencia ahí. Es solo No, no hay, razonamiento. no hay porque, digamos, uno se da cuenta de que es como decir, me doy cuenta que estoy en la Matrix, me doy cuenta que estoy dormido y formo parte de algo de lo cual soy un autómata, pero no sé cómo salir de esto, en la realidad. Sí, ¿no? Incluso aunque tenga el conocimiento intelectual para salir o mejorar, no lo aplico, no lo tengo en mí. Vos sabés que hay un caso real, bueno, el otro día salieron todas las noticias en la universidad acá, una universidad argentina, el área de psicología se empezaron a insultar, a agredir entre los estudiantes y futuros psicólogos que serían los que a nosotros nos tendrían que resolver un poco la vida y dar consejos para estar mejor, y ellos se estaban matando. Entonces, Claro. ahí ves que esas personas que supuestamente deberían aprender a resolver un problema, no los podían resolver ni lo más mínimo. O sea, terminaban en la parte ílica, a la violencia. Entonces, Claro. es esto. O sea, las personas adquieren un conocimiento hasta académico, pero su esfera es la ilíaca, la Sí. inferior. Ilíaca. Ilíaca. Y el Ílica, propósito de ílica, si nosotros Ilíaca, sí. Ilíaca. Nosotros analizamos esta esfera como propósito de vida. Vos fijémonos, preguntémosle a una persona, ¿cuál es tu propósito de vida, tu razón de existir, de vivir, ¿no? Y la persona te va a decir, algunos te va a decir mi familia, otros te van a decir ser feliz, otro te va a decir ser importante, otro te va a decir tener dinero, otro te va a decir tener fama, que hoy es muy importante tener reconocimiento de la imagen, ¿no? A través de las redes y todo eso. Y ahí vamos a encontrar la mayoría de nosotros el propósito de vida. Y algunos logran Hay todo personas eso y después se suicidan. Qué increíble, bueno, ¿eh? ahí está. Qué increíble, porque esto, aunque parezca profundo, es algo que está atado de alguna manera con alambre. Ujú. Bueno, Porque yo puedo aferrarme a mi familia, pero si mi familia se porta mal conmigo, cae en una depresión que es terrible. Sí, sí. O algunos están rodeados Yo puedo poner el propósito de mi vida en ser importante, reconocido, dejar un legado a la posteridad. Y si no lo logro, caigo en una tremenda depresión también, porque no logro satisfacer ese deseo. O logro Acá obtener está la todo, mayoría de pero los sigo vacío. propósitos. O sigo vacío teniendo todo, lo que quiera. Pero sigo vacío, que le ha pasado a grandes empresarios del mundo. Exactamente, porque la única forma de tener un propósito realmente que te llene es que estés conectado con tu verdadero ser. Exactamente. Él te va a dar la razón de ser de tu vida, que por ahora es desconocida. Fíjate que nosotros estamos hablando del ser en tercera persona, como algo que no es nosotros. ¿Entendés? No. Como si habláramos de un señor. Claro. Bueno, es lo que ha sentido una Madre Teresa de Calcuta en algún momento de su vida, o personas que son personas de carne y hueso y han transformado el mundo. Claro. Y en esta esfera de la mente, si nos fijamos la placa, nos dice que la búsqueda de la verdad se centra desesperadamente en ideologías, libros, apegos emocionales, religiones, ¿no? Escuelas espirituales, porque guarda, que sentirme bien porque hago una práctica y creo que esa es mi verdad, no es conocer la verdad. No, eso es muy común. Hay una gran diferencia. Eso es muy común. ¿No? Sí, es muy común. Porque si yo busco la felicidad, bueno, pero ¿qué es la felicidad? ¿Cómo buscar la felicidad? Porque hay personas que la hacen felices, no sé, tener
aunque ganar bien, a otros lo hacen feliz conquistar mujeres o personas. Sí, o tener un buen auto Entonces, y bueno. exacto, bueno. Ujú. Entonces, ¿en qué está fundamentado? Y acá entran las escuelas espirituales Bueno, también. pero ahí está toda tu conciencia, o sea, cuando te interesa tener una buena casa, mujeres o un buen auto, está toda tu conciencia ahí. Toda tu energía está Claro, en eso. ¿Eh? exactamente, No hay conciencia exactamente. en otra cosa, está atrapada en eso. Y la tercera esfera, que la neumática o La espiritual, siguiente, Plaquito. es el espíritu, ¿no? Ujú. Es el espíritu donde esto es muy interesante hablar porque, por eso te decía, uno habla en tercera persona porque lamentablemente hay poca expresión o manifestación de eso en la vida de uno, Bueno, Jesús en también hablaba en condiciones tercera normales. persona cuando hablaba del Padre. Hablaba del Padre, Claro, un bueno, Padre superior, hablaba de otro ser. exactamente, Mm, exactamente. De la origen de uno, claro, como uno como que fuera una emanación de eso. claro, como si, sí, si fuera un hijo de algo, una parte de algo. Y bueno, el hijo que necesita hacer la experiencia, Ujú. ¿no? Y que se olvidó del padre, y que se olvidó de su reino, y que se olvidó que tenía un destino de nobleza, y que quedó perdido en el mundo, en esa esfera psíquica que hablamos recién, donde y esfera hídrica, donde el placer, el dinero, la fama, el reconocimiento, el destaque del ego, hizo que la persona se fuera olvidando de su origen hasta que quedó apagado ese origen, La que es lo que nos psíquica pasa. es una trampa terrible porque está convencida la persona que va bien, porque tiene el conocimiento, tiene conceptos, está como enamorado de todo eso. Y es muy Claro, difícil, hay que distinguir entre... Es muy distinto conocer el camino que recorrerlo. Es muy distinto. Yo puedo tener el conocimiento intelectual, pero recorrer ese camino es diferente, es como una profesión. Puedo tener una profesión de contador, un abogado, pero ser abogado en la vida práctica no tiene nada que ver con el conocimiento que adquirí. A veces ni me alcanza. claro, ¿Entendés? Entonces nos pasa eso, pero la mayoría está atrapada en la persona en la esfera psíquica. claro. Entonces, todos nosotros tenemos un espíritu, todos, ¿está? Pero no en todos se manifiesta igual nuestro espíritu y no todos respondemos de la misma manera a ese vínculo. Claro. De ahí se da la innumerable cantidad de situaciones en las que podemos encontrar grandes místicos, grandes yogis, grandes maestros y sabios, donde su vínculo era tan fuerte y esa conexión con su esfera espiritual era tan fuerte que no había otra opción que de alguna manera seguir los designios dictados por su propio espíritu, porque era todo, o sea, no existía otra razón de vivir, ¿no? Sí, sí, la única razón de Eh, vivir era esa. claro. Entonces, ¿por qué uno dice, bueno, ¿y cómo es este espíritu? Bueno, uno dice, nosotros sabemos que la gnosis, nuestro espíritu es la expresión divina en nosotros. Es lo que nosotros buscamos, primero, tener una conexión, un vínculo. Después, empezar a que él empiece a manifestarse en nuestro diario vivir, a través de nuestras acciones, de nuestros proyectos, etcétera. Y como último, lograr la autorrealización, que es ya que ese principio divino espiritual se incorpore definitivamente en la esfera psíquica y en la esfera hílica y pase a ser una sola cosa, al comando de toda esa maquinaria mental, emocional y corporal. Claro, yo a veces pienso en los grandes cineastas, por ejemplo, si uno estuviera conectado a esa esfera superior de conciencia, diría, bueno, yo soy cineasta, ¿qué hago? ¿Películas de terror, de violencia? ¿O hago películas que alimenten la conciencia y el espíritu del ser humano? Entonces, cuando uno está conectado, las decisiones alimentan la esfera inferior que vos decís y los hechos, digamos, las decisiones son dirigidas por esa esfera superior. ¿Eh? Y vos fíjate lo que está diciendo, que interesante, porque
ya que nombraste una profesión, la de cineasta, que la vocación, que es una facultad y una propiedad del espíritu, no nuestra, no es que nosotros vamos a hacer un cursito y ya está nuestra vocación, eso es algo que viene como una impronta propia de la persona que ya la trae, y tiene relación con nuestros propios, eso lo decía Aristóteles, es donde se cruzan nuestro talento con la necesidad de la humanidad. Porque si nosotros nos fijamos, la vocación en las personas siempre tiene una finalidad de ayudar al bien común. No es egoísta por naturaleza. Nunca, digamos, la vocación que viene del ser puede ser egoísta. ¿Por qué? Porque en el fondo, todos esos espíritus, todos esos neumas de cada una de las personas, en el fondo, son uno. Ahí es donde sí se dice todos somos uno, porque todos salen de la unidad primordial a expresarse y manifestarse de manera diversa y particular. Sí, lo que el Estado que tenía vuelvo a repetir, la Madre Teresa de Calcuta, esos tipos de seres que uno no los entiende. Y en frente a sociedades... el tema es, bueno, listo, entonces ese es nuestro verdadero propósito, pero esto no se expresa en mi vida. Dice uno, ¿no? Por lo tanto, el propósito mío, no sé cuál es, vacío todavía. No tiene un fundamento sólido. Bueno, justamente por eso decimos que el propósito existencial del ser humano de por sí está ligado a su naturaleza ontológica, que es su ser. Claro. Ahí está el propósito, no hay otro propósito. Lo que sí es trabajo o labor de cada persona llegar hasta ese punto para poder incorporar esa naturaleza, ¿no? O lo que emana esa naturaleza, y por lo tanto que llegue un orden natural en nosotros y armonía, que es lo que viene de arriba. Claro, y también le tengo que brindar un espacio a esa naturaleza superior. Porque si yo tengo una experiencia, por ejemplo, yo he conocido gente que me dice, bueno, sueño con algo y sucede. Y lo deja pasar. Es como que se acostumbra a eso. Y de ahí queda. Te lo cuenta como una anécdota. Pero esa persona no profundizó en eso. No alimentó eso. No estudió lo que le está pasando. Entonces, la esfera inferior, que es la psíquica, es como que bloquea los impulsos de la esfera superior y los ahoga. Exactamente. Los apaga. Este es nuestro trabajo, por eso no hay trabajo ahí, no hay trabajo interno. Sí. Bueno, y el espíritu es algo que nosotros no podemos controlar. No, por eso pasa, por eso viene el impulso, viene la experiencia, vienen esos sucesos de correr vidas pasadas. No lo podemos domar, es indómito. O sea, él tiene su propio, por eso dentro de la gnosis decimos el ser, la razón del ser es el mismo ser. Sí. Él responde a sí mismo. Él lo único que puede hacer, el ser o el espíritu de cada persona, es enviarle a través de sus cuerpos inferiores ese anhelo de revolución y de búsqueda para llegar a él. Es como que si el rey, que hablamos al principio, buscara la manera de llegar a su hijo pródigo, que vaya a saber en qué tierra lejana está, para que le llegue el mensaje y ese hijo pródigo reaccione a ese mensaje y empiece de alguna manera a buscar su camino de regreso hacia el Padre. Claro. Entonces, eso que uno por ahí dice, no, piensa que es algo que un detalle menor, no es un detalle menor, porque él de por sí es como una especie de, ¿cómo te puedo decir? De gracia, algo como que uno, no sé si lo merece o no, en la que tu espíritu divino, de alguna manera, te envíe esas señales, y cómo se manifiestan esas señales en el mundo físico a través de impulso espiritual, de búsqueda, de rebeldía, de salirte de una serie de condiciones que uno sabe que no te conducen a nada, y empezar a buscar un camino, ¿no? Un camino que, por eso vamos a las próximas placas también, que es la autorrealización en definitiva, que es el desarrollo nuestro para poder llegar a él, porque si bien nosotros no lo podemos controlar, no podemos decidir qué hace él o qué no hace él, lo único que podemos hacer es generar lo que nos toca hacer como personas, ¿no? Conquistar ese territorio de que es la mente, que son las emociones, que es la disciplina del cuerpo, etcétera, etcétera,
para que él tenga el camino propicio para así poder manifestarse. Sí, sí, sí. Lo importante es empezar ¿Cómo a... pasar, si te parece? Sí, ya le pasamos la plaquita, ya está colocada. A la autorrealización del ser. Sí, sí. Por eso decimos, la autorrealización es el propósito de la vida. Lo que pasa es que si uno habla con una persona en la calle y le dice, che, ¿cuál es el propósito de la vida? Una reunión de amigos, no, es la autorrealización íntima del ser. Te va a decir, ¿de qué estás hablando? Pero en realidad, toda criatura humana viva tiene como propósito de existencia hacerse consciente de sí misma. Sí. Y ese propósito de hacerse consciente de sí misma no emana de ella, emana de su fuente, porque es la manera que, digamos, la divinidad o la conciencia universal tiene también de crecer y expandirse a través de sus partes, que somos nosotros, su creación. Exactamente. Bueno, pero ahí la esfera, siempre tengamos en cuenta que la esfera del medio, la psíquica, sobre todo es la que bloquea más. Porque nosotros podríamos estar haciendo un programa de noticias, de malas noticias, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Ya. No sé. Entonces, ahora, dentro de esta placa que nosotros vemos, ¿qué es la autorrealización? Es el desarrollo armonioso de todas las potencialidades humanas. Con esto, ¿qué queremos decir? Lo que hablamos al principio, que el ser humano está en un estado digamos, de realización incipiente, es un ser no logrado, pero tiene la posibilidad de lograrlo. Pero que tenga la posibilidad no quiere decir de que lo vaya a hacer, porque ese impedimento de poder realizarlo se puede deber a una serie de dificultades que va a tener en ese camino que conduce desde el hombre animal, el hombre simio, podemos decir. Sí, internamente, el hombre sí. Simio, Sí. al hombre solar, realizado, lleno de sabiduría. Los maestros hablan Y ese camino, del hombre vulgar de la tierra. Ese es el nivel más el bajo. hombre vulgar de la tierra. Sí, el hombre vulgar de la tierra. Exactamente. Llevado por el instinto, por los deseos, por la materia. A los primates uno le puede enseñar y adiestrarlo para que tomen una banana o tomen una semilla o tomen algo. Uh-huh. Pero su instinto es más fuerte porque cuando agarra no la va a soltar. Uh-huh. No la va a soltar, va a morir aferrado a eso. Y nosotros en el estado idílico somos eso. Sí. Obviamente que tenemos que dejar de serlo. Vamos a vivir aferrados no a la banana ni a una semilla. Vamos a vivir aferrados a lo que nos hace daño y no podemos soltar. Y a pesar de que nos haga daño, Sí. terminamos siendo víctimas de nosotros mismos. Entonces, este camino que conduce desde el hombre vulgar de la tierra, como dijiste vos, hasta el hombre solar y luminoso, es la autorrealización y el camino se llama el camino iniciático. Sí. En el medio, los maestros hablan del hombre natural, el del medio. O sea, el hombre que se logra equilibrar con los principios de la naturaleza, respetar las leyes que rigen la creación, etcétera, hasta llegar después del hombre espiritual. El ser. Claro, y acá tenemos una analogía en la placa que es la analogía de la alquimia. La alquimia es, hay muchas formas de abordarlo. Podemos abordar desde la química, desde la filosofía, de la psicología, ¿no? Desde la metafísica inclusive, desde los mitos y los símbolos. Pero nosotros podemos decir que la alquimia es, sí, definir así rápidamente, es el arte y la ciencia que son propias de la naturaleza humana. Los animales no disponen de eso. El arte y la ciencia superior, obviamente. ¿Por qué superior? Porque ese arte y esa ciencia aplicado te va a permitir convertir o transmutar algo que está en un estado incipiente, bestial, animal y vulgar, en algo solar, luminoso, como el oro o como una piedra preciosa. Esa rosa me hace acordar a La Bella y la Bestia. Y claro. Justamente es eso. Es maravilloso eso, Maxi. Imagínate que nosotros los humanos disponemos, no de manera, no es que uno tiene que llegar a ese lugar a través de la búsqueda, que hablamos, pero disponer de un conocimiento que encierra el arte y la ciencia, que te puede producir una transformación de sacar al hombre bestia, como hablaba recién, y convertir en un ser luminoso. En un príncipe, sí. Bueno, era el cuento de La Bella y la Bestia, es donde se basaba, en la alquimia. La transformación de la bestia. Y esa transmutación que está compuesta por varios pasos o peldaños, en los cuales la piedra filosofal se va depurando y cocinando
conquistando hasta que finalmente termina en su expresión, o sea, lo máximo que puede lograr la naturaleza, la máxima perfección que puede lograr la naturaleza. Y nosotros que hoy no lo tenemos, porque hoy tenemos los elementos primarios, ¿no? Sí. No hemos desarrollado eso, tenemos la base, la materia prima, pero podemos, a través de la autorrealización, lograr ese proceso transformativo para sacarnos de ese estado de incipiencia, ¿no? De algo elemental y básico, y convertirlo en algo lleno de luz y sabiduría, cuando finalmente el espíritu o el ser de cada persona se logre manifestar en la parte humana, digamos. Por eso es importante, como vos decías, que muchas creencias, filosofías, y nos hacen creer que basta con meditar un poquito, respirar, nos sentimos bien y ya está. No, que en realidad hay algo mucho más elevado. La gnosis, el misticismo. Es mucho más elevado, pero vos también fíjate. Invita a algo más profundo. A la conciencia de cada persona. Sí. Porque si a vos te ofrecen eso, vos no vas a comer eso. No me alcanza. A mí no me alcanza, a mí. Es lo que te estoy diciendo. Exactamente. Todos tenemos diferentes hambres, llamémoslo entre comillas. Claro, yo quiero devorar todo, ir más allá. O sea, ¿cómo será que el ser o el espíritu de la persona, de cualquier persona, cuando realmente quiere que se logre este milagro de que lo humano y lo divino se fusionen, ¿cómo hace? Lo asiste a través de su impulso en la búsqueda espiritual, pero también lo asiste como dándole o poniéndole a su alcance los medios para que lo pueda hacer. Sí. Porque esto no se hace creyendo, se hace haciendo. Pues entonces, es lo que iba, no es lo mismo conocer que recorrer el camino. Son dos cosas distintas. Tenés que vivir la experiencia directa. O sea, pero si uno no tiene las herramientas y no logra entrar en el camino, no lo puede hacer, por más que te manden los impulsos. Entonces, claro, ¿qué hace el ser o el espíritu? Te coloca en tu camino el arte, la ciencia para transformarte, que en nosotros está expresada y manifestada en la gnosis. Claro. La gnosis es, digamos, la herramienta, o contiene la herramienta que el ser, que el espíritu necesita, porque no le sirve otra cosa, no le sirve eso que vos hablaste recién, ir pasar un perfumito, dar 2 mantras, no le alcanza con eso, necesita otra cosa. Sí, necesita un gimnasio más fuerte, un entrenamiento más duro, más profundo. Entonces te va a colocar en el camino para las herramientas para que vos puedas producir tu transformación que a él le va a servir. Por eso que autorrealización íntima del ser es dirigida, impulsada por él. Es lo que vemos acá en las manifestaciones del espíritu, donde ya entra la conciencia objetiva, el sentido y propósito de la vida, porque empieza a haber una conexión. Entonces, cuando empieza, no estamos hablando del final del proceso, estamos hablando el tránsito, el camino, ya empieza a haber conexiones con ese espíritu y ya uno empieza, vos fíjate que la voz del espíritu, a diferencia de la voz del ego, es muy sutil, es muy silenciosa y de hecho se necesita silencio para poder escucharla. Sí. Porque el ego grita, se expresa, quiere aplauso, quiere el escenario, quiere que se lo considere, quiere estar primero, sí, ¿no? Quiere gritar, si se enoja y si no se le da lo que quiere, grita, se revela, te hace la vida imposible. Pero el ser es muy quieto y silencioso, y para nosotros poder escucharlo tenemos que trabajar sobre nosotros mismos a través de un conocimiento, como por ejemplo la gnosis, para poder empezar a escuchar su voz, que es muy sutil y muy suave, y poder escucharla entre el griterío de las diferentes voces del ego, del miedo, de la búsqueda de seguridad, del rencor, y entre todas esas voces que tenemos en la cabeza, tenemos que aprender a distinguir la voz del ser, del espíritu, para que nos guíe y nos oriente. ¿En qué? En nuestras decisiones, qué hacer y qué no hacer, qué decir y qué no decir. Y eso no es que te va a escribir un libro, no, es algo que si uno tiene esa conexión, en el momento lo siente y lo ejecuta. Sí, las sensaciones son diferentes a las
emociones o al pensamiento tradicional. Son estados más elevados que invaden el cuerpo, más relacionados con la intuición, con esos estados más superiores, donde ante un evento, incluso estando en el trabajo, sucede algo, llega esa información y uno dice, se queda o se va. Hasta a veces uno evita grandes problemas en su vida con estas cuestiones, pero porque uno está conectado a otro nivel de conciencia. Claro, y vos fíjate que entonces, considerando estos puntos que hemos hablado, el ser humano puede ser o una máquina que para lo único que sirve es para producir, trabajar, volver, ¿no?, a su casa, comer, descansar y el otro día volver a trabajar, volver a su casa, irse de vacaciones en unos días, pasarla bien, ser feliz esos días y ser esclavo de una mecánica. No hablo de que no hay que trabajar, porque estoy hablando de terminar siendo esclavo de una rutina que no te conduce a nada. Hay que trabajar en un estado superior de conciencia y con un fin superior. O puede ser algo maravilloso, porque el ser humano en sí es mágico por naturaleza. ¿Y por qué mágico? Porque cuando el espíritu se expresa, la magia empieza. Uh-huh. Los milagros, que nosotros llamamos milagros, no es más ni menos que la expresión de lo divino en la vida de una persona. Sí, la magia, los milagros es una ciencia superior que la ciencia oficial no entiende. No. Y el campo de batalla, como vos bien dijiste, porque ya nos va quedando poco tiempo, el campo de batalla es la mente, las emociones, ¿no? Porque nosotros hemos perdido ese terreno, hemos perdido ese territorio. Lo han usurpado, lo han ganado fuerzas que uno no las quiere muchas veces. O sea, uno dice que tengo esto y soy víctima de esto, de este deseo, ¿no?, de estos impulsos. Y dice, pero yo no quiero eso. Y bueno, el trabajo está en reconquistar eso a través de un trabajo interno, ganarse ese territorio y ponerlo a disposición de su espíritu para que él lo pueda ocupar. Entonces se produce ahí un alineamiento en el que el propósito de la vida de una persona fluye con naturalidad. Sí, pasa a ser más existencial, digamos, pasa a algo más elevado. El ser, por eso hablamos, vivir, existir y ser. No es lo mismo existir que ser. Claro. No es lo mismo. Ser, no cualquiera es. Vivimos con muchas máscaras. Sí, existimos, pero no somos. Por supuesto, sí. Y lo más importante, cada espíritu es diferente, el de una persona a otra. Por lo tanto, la doctrina de la gnosis es la doctrina del espíritu porque emana de allí como un mapa, ¿no? Como un mapa, que ya me pasé de, si querés vamos a la última placa, ya, porque ya queda poco. Bueno, que es a la última plaquita. Sí, la llamada al despertar. ¿Sí? La llamada al despertar. La última placa, pero para decir que es, ¿cómo se llama? Es conquistar esa alma, como se dice, para que el espíritu se pueda manifestar. Es el propósito de la vida, es el propósito de la existencia. Ser feliz es ser, pero también es propósito en la vida sentir profunda paz y sobre todo sentir amor. Amor en el sentido más puro de la palabra. Porque, como dicen los evangelios, quien no ama no ha vivido. Y ahí viene otra pregunta, ¿quién es más feliz? ¿El que ama? ¿El que ama o el que únicamente necesita que lo ame? Claro. ¿Quién tiene la capacidad? Porque el amor es una sustancia que viene del ser, que cuando se expresa, estoy hablando del amor puro. Sí. Que se puede expresar entre una madre y un hijo, entre dos personas también, pero que no estamos hablando del amor comercial. No. Por un interés. El desinteresado, ¿no? El amor de la amistad, el amor, ¿no? Y cuando eso se expresa, esa persona queda inundada, ¿no?, de esa sustancia inefable que viene del ser, que es la fuerza del amor, que en definitiva, por eso todos somos uno, porque en definitiva en el amor, ¿no?, todos somos uno, que la fuerza del amor nos une. Sí, yo me acuerdo de una historia, me hiciste acordar, de un pueblo, un hombre llevaba a un pueblo y encontraba a la puerta del pueblo había un cementerio.
se acerca al cementerio y ve las tumbas. Y cuando mira decía José Pérez, 5 años, 3 meses, 2 días. Miraba otra tumba y decía fulano, X, 6 años, 3 meses, 2 días. Y así todas las tumbas decían fechas similares. Entonces el hombre es desesperado, piensa, esto es un cementerio de niños. ¿Qué pasa en este pueblo? Que están muriendo todos los niños. Entonces se acerca al pueblo y cuando llega al pueblo ve gente mayor, ancianos, gente adulta, jóvenes. Entonces, preocupado por no entender lo que sucedía, se acerca y trata de averiguar cuál era el problema que había en el pueblo, por qué morían los niños. Y cuenta este hombre que le decía, un hombre le cuenta lo que sucede, dice, que en el pueblo tenemos una tradición. Cuando la persona ha vivido un buen momento en su vida, tiene una pequeña libreta y anota el tiempo que duró esa vivencia. Entonces, cuando uno muere, los familiares suman ese tiempo y lo ponen en la placa. O sea, son esos estados de conciencia donde uno realmente ha vivido y no ha perdido el tiempo. Es el estado neumático, digamos, que es lo único que queda en la persona. Y lo demás, gran parte del tiempo lo hemos perdido. Y lo que le pasa a la humanidad. O sea, no vive, digamos, conscientivamente la vida y pasa. Pasa como le pasa, como un ciclo natural, no se dio cuenta para qué vino o por qué vino. Y ahí es cuando llega, si no busca el conocimiento superior, más allá de una religión, de una creencia dogmática, no sigue en la esfera, digamos, las 2 esferas inferiores. Y no puede pasar nunca a la esfera superior. El resto de su vida fue un sueño solamente. Sí, vive la tragedia. Unos pequeños meses, tal vez. Sí, vivimos unos pequeños meses. De una vida de 80 años, capaz 90 años. Y bueno, esta es la llamada, como está de la plaga, al despertar. Uh-huh. Porque si uno no sale de ese sueño, vive en su mundo psíquico, que tiene que ver con la parte que corresponde al alma, con su fantasía, con sus proyectos, con sus miedos, con sus deseos, con su búsqueda de seguridad. Y no vive, en definitiva. Defiende un territorio que no lo lleva a ningún lado, y cuando se le toca dejar y entregar este cuerpo, el ropaje, desencarnar, y los valores que se llevan son muy pocos, porque no se animó a vivir. Muy claro. diciendo. Y bueno, después viene la próxima vida y con esos pequeños valores, centavos que tiene, empieza de nuevo. Y a veces, bueno, la vida es difícil justamente por eso, porque uno no trae nada a este mundo. No ha dejado nada del otro lado y no trae nada a este mundo. No ha cosechado nada. Bueno, claro. Vos sabés que se nos está acabando el tiempo, Germán. Te damos muchísimas gracias por tu generosidad habitual de darnos este conocimiento. Damos gracias a la audiencia, a Gonzalo que nos ha estado operando, a la radio como siempre. Los invitamos que nos sigan por todas las redes sociales, YouTube, Facebook, nos pueden buscar por El Ojo de Aurus, Spotify, y los esperamos la próxima semana con un nuevo programa del Ojo de Aurus. Esto fue El Ojo de Aurus, un lugar donde se encuentran la ciencia y la mística más